Muy buenas noches, hermanos y hermanas, o buenos días, o buenas tardes. Nuevamente con ustedes. Les damos gracias por acompañarnos y prepararse durante estos 33 días para su consagración total a Jesús a través de María, siguiendo el método de San Luis María Griñón de Montfort. Gracias a todos los seguidores de Mundo Católico, a todos los seguidores de Despierta al Gigante y a todos los equipos de trabajo, tanto de Mundo Católico como de Despierta al Gigante, que están detrás de nosotros, trabajando en respondiendo a sus preguntas, respondiendo a sus emails, administrando los grupos. Gracias a todos los colaboradores y vamos a agradecer también a Pablo Vivas y a Mauricio por su participación moderando en esta consagración diferentes semanas de preparación. Y por supuesto que vamos a agradecer de manera especial a todos los sacerdotes que nos han acompañado. En especial, hoy día damos las gracias al Padre Tadeo Langton. Buenas noches, Padre Tadeo. Buenas tardes, buenas noches. Es un privilegio estar con ustedes de vuelta en esa consagración. Ya lo hemos presentado al Padre, los seguidores de Despierta al Gigante, en cuya organización sirve vuestra servidora, Jenny Beraún. Pues lo conocemos bastante bien porque el Padre está liderando el grupo de intercesión. Tenemos cada 15 días, los lunes, seminarios de oración y de intercesión impartidos por el Padre Tadeo, quien está ayudándonos, apoyándonos, guiándonos y trayéndonos un poco más al Espíritu del Señor y a ese espíritu de amor, de oración y de intercesión. Muchas gracias, Padre. El Padre es originario de Houston, Texas, estudió en la Universidad Católica de Lublin en Polonia, ha tenido un doctorado en teología dogmática, vivió en Estados Unidos, Filipinas, Polonia, Bolivia y hoy está en Buenos Aires, Argentina. El Padre ha escrito varios libros, el Stepping on the Serpent, A Journey of Trust with Mary, Pisando la Serpiente, un camino de confianza con María. Tiene diferentes videos de enseñanza en inglés y en español. Y él es sacerdote desde el año 2015 de la Congregación de los Padres Marianos, Concepción de la Beata Virgen María, que ha sido fundada por San Stanislao Papczynski en Polonia. Muchas gracias, Padre Tadeo, por acompañarnos hoy día en esta consagración, en esta cuarta parte de la preparación para la consagración al conocimiento de Jesucristo. Hoy día nos toca el día 28 de la preparación, hermanos, ya estamos a puertas de terminar esta preparación para darnos por completo de corazón a nuestro Señor. Padre Tadeo, muchas gracias por todo. Si nos da de repente su bendición, una oración inicial y nos guía en esta meditación, por favor. Sí, sí, sí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre, pedimos en nombre de Jesús. Parece que el Padre se ha congelado y nos dejó por un momento. Seguro en un minuto regresa. Vamos a pedir al Espíritu Santo que llene nuestros corazones, que guíe esta meditación, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, todo nuestro ser, y que guíe al Espíritu Santo al Padre Tadeo para que hable a través de él, a cada uno de nosotros, a cada uno de los participantes, para que esta consagración haga una diferencia en nuestras vidas, que a partir de estas meditaciones podamos entender dónde estamos, cómo es nuestra relación con María y cómo es
nuestra relación con Jesús. Padre, disculpe usted, por favor, ¿podría continuar o comenzar con la oración, por favor? No, ya había dicho una oración muy hermosa, Jenny. Solo Y la pedimos. perdimos, Padrecito. No la Sí, escuchamos, perdón. sí. No, pedimos que la Virgen de Guadalupe nos acompañe, que el Espíritu Santo que viene de su corazón nos conceda todas las gracias necesarias para que podamos meditar y entender el misterio de su Hijo Jesús y vivir en unión más íntima con Él. Todo eso pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre, por la doble oración, por las dos oraciones, porque aunque no hayamos escuchado nosotros, el Señor y la Virgencita sí que lo escucharon. Gracias. Entonces, hermanos, ahora dejamos al Padre Tadeo con la meditación. Día 28 del Evangelio de San Mateo. Y sucedió que cuando acabó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos: Ya sabéis que dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros, nuevo, en el reino de mi Padre. Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: Mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos, y dice a Pedro: ¿Con qué no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo por segunda vez oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Viene entonces donde los discípulos y les dice: Ahora ya podéis dormir y descansar. Mirad, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad que el que me va a entregar está cerca. Quiero enfocar en 3 puntos en esa meditación, como esa lectura es tomada de 3 diferentes partes del capítulo 26. Primero, la Pascua. La Pascua es el misterio más importante en la vida cristiana. Yo recuerdo que como niño preguntaba a mi papá: ¿qué es más importante? ¿La Navidad? ¿La Pascua? ¿Qué es la fiesta más importante del año? Y obviamente como niño yo pensaba que la Navidad, porque recibimos presentes y tenemos mucho festejo. Y la Pascua tenemos un poco, pero no tanto. Las familias no se reúnen en Estados Unidos a causa de la Pascua. Pero ese es el misterio más importante. Es el misterio alrededor de lo cual gira toda nuestra vida. Y si pensamos, como dice San Luis Marie Grignon de Montfort, que esta consagración a Jesús a través de María es una manera de renovar nuestro bautismo. ¿Y qué es el sacramento del bautismo? Es una inmersión
es ser sumergido en ese misterio de la Pascua, de morir con Jesús, de estar sepultado con Jesús y de resucitar con Jesús. Obviamente en el sacramento una vez, pero este sacramento es algo que hay que vivir en la vida cotidiana, de morir cada día a nosotros mismos, de estar sepultado, es decir, no simplemente negarme, pero en cierto modo estar muerto, sentir el peso del pecado, sentir el efecto del sufrimiento y esperar por la resurrección, que no siempre viene de inmediato. Entonces, esto de primero, el misterio de la Pascua, el misterio de nuestro bautismo. Y solo podemos entender nuestra vida a la luz de la Pascua de Jesús, porque si no entendemos nuestra vida a través de ese misterio, entonces vamos a confundirnos. ¿Por qué Dios permite sufrimiento? ¿Por qué me toca a mí? ¿Cómo es que Dios permita todo esto? Pero si Dios permitió que su propio Hijo sufriera tanto, ¿cómo es que yo no voy a sufrir? Y si Él fue inocente, ¿cuánto más que yo voy a sufrir? Y así Jesús dice con certidumbre, con una claridad, sabéis que dentro de 2 días es la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifique. Es algo de certeza para Jesús que va a ser maltratado, que va a sufrir, y por nosotros también, que vamos a sufrir, no porque Dios nos odia, pero porque vivimos en un mundo de pecado que no anda bien, que no anda según los planes originales de Dios, pero sí anda según su plan que involucra, que utiliza el mal para que pueda hacer algo bien, para que pueda crear algo nuevo. Entonces, esto, de tener bien en la mente grabada, que cada día necesito vivir mi bautismo, necesito saber como Jesús sabía que iba a ser crucificado, de que cada día el Padre me va a hacer vivir mi bautismo. Y la consagración es una manera consciente de decir, quiero vivir mi bautismo. Entonces hay que conectar esto en la mente porque esta consagración no es simplemente una devoción extra, no es simplemente algo que puedo rezar en algunos minutos y dejar al lado y seguir mi día como fuera normal, como la consagración no tuvo que ver con mi vida cotidiana. No. En conocer a Jesús necesitamos entender, Él es el modelo para nuestra vida. Si Él tuvo que pasar todo esto, nosotros, sus discípulos, también. Como estaba diciendo, la Pascua es ese misterio central de nuestra vida. Y sin ese misterio, sin tener en cuenta el bautismo como el centro de nuestra vida, vamos a estar bastante confundidos en el asunto de qué está haciendo Dios conmigo, por qué permite tantas cosas. Es porque somos discípulos de Jesús y seguimos a Él, sabiendo que al fin de cuentas vamos a llegar a la resurrección, pero jamás sin la cruz. Es como San Agustín dijo, el hijo inocente, y aún este hijo no pudo pasar por esta vida sin sufrir. Entonces, en esa consagración nos comprometemos a vivir nuestro bautismo 100%. Y en la vida cotidiana, tener esa certeza, vamos a tener que sufrir, cargar la cruz. Pero si somos fieles, vamos a llegar al cielo con Jesús y estar con la Virgen también. Ahora, ese es el primer punto, de tener bien clara la conexión entre la consagración, el bautismo, la Pascua y nuestra vida cotidiana. Porque es muy fácil olvidar esto cuando viene la vida, que las cosas van rápido. Segundo punto, cuando Jesús hace o instituye el sacramento de la Eucaristía. Es decir, si el primer sacramento es el bautismo, el segundo es la Eucaristía. Nuestro bautismo se vive, se renueva, se fortalece a través de la Eucaristía. Y aquí escuchamos las palabras de consagración, las palabras de Jesús mismo que yo, por ejemplo, como sacerdote, repito en cada misa. Ahora,
técnicamente en la teología hablamos de que la consagración es algo que hace Dios. Por eso tengo que ser ordenado para celebrar la misa, porque yo, si digo estas palabras sobre pan y vino, no hace nada. Cuando yo era chico, 4, 5, 6 años, y yo tenía mis juegos de misa con un vasito y algo de galletitas, yo podría decir las palabras de Jesús, pero no va a cambiar en su cuerpo y su sangre. ¿Por qué? Porque solo Dios puede consagrar. Y lo mismo, aunque nosotros decimos, eso es una consagración que nosotros consagramos a nosotros mismos, a Dios, de hecho, más es que nosotros entregamos a nosotros en las manos de Dios para que su Espíritu consagre en nosotros, de igual que el Espíritu consagre el pan y vino en la misa. Es decir, que en la Eucaristía, cuando participamos en la misa, ahí renovamos ese misterio del bautismo, ahí renovamos esta consagración como permitiendo que el Espíritu Santo consagre a nosotros como consagra el pan y vino, para que sea cuerpo y sangre de Cristo. Y de hecho, hay dos peticiones por la venida del Espíritu Santo en la plegaria eucarística. La primera vez es para que el Espíritu Santo transforme pan y vino y cuerpo y sangre. Pero la segunda vez es para que el Espíritu Santo descienda sobre el pueblo de Dios, para que este pueblo se transforme en cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, su cuerpo físico, como Jesús de Nazaret, pero también que nosotros seamos transformados, consagrado en cuerpo de Cristo, como iglesia viva. Entonces, cuando Jesús se ofrece al Padre para nosotros y dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, Él nos enseña cómo vivir en la vida cotidiana nuestra consagración. Sí debemos hacer oraciones, sí debemos estar en unión con Dios, pero en la vida práctica, en la vida cotidiana, ¿cómo se revela la consagración? En dar de nosotros mismos a los demás. No simplemente hacer cosas por los demás como servicio, aunque eso es bueno, ni simplemente hacer obras de caridad y de misericordia, sino más, ofrecer de nosotros mismos a los demás. Por eso Jesús no simplemente ofrece tiempo ni un talento, ofrece su cuerpo, su sangre, ofrece de sí mismo. En hebreo, en la mentalidad de los judíos, dar de su cuerpo no es dar como algo exterior a mí. Nosotros a veces hoy pensamos que como yo soy diferente de mi cuerpo, pero eso no es verdad porque yo soy mi cuerpo. Entonces, cuando Jesús da de su cuerpo, está diciendo, estoy entregándome a mí mismo completamente al Padre por el bien de los demás. Entonces, ¿qué es la santidad? ¿Qué es esa santidad que Dios nos da a través del bautismo y que renueva en la Eucaristía? Es la santidad de amor. De un amor que se dedica, que se ofrece completamente. Y en eso consiste la consagración. Y de hecho, la única vez que Jesús habla de su consagración, en el Evangelio de San Juan dice que me consagro en la verdad por los demás, por mis discípulos, por los que van a creer a través de ellos, porque se consagra para su ofrecimiento de sí como un sacrificio. Entonces, por nosotros en la misa es importante recordar de que nuestra participación en la Eucaristía no es simplemente si leemos en la misa o cantamos o tenemos un ministerio, como por ejemplo de hospitalidad, son todos buenos. Pero esto no llega al grano en cuanto a la participación en la Eucaristía. Cuando participamos de verdad en la Eucaristía, estamos uniéndonos con Jesús. Que sus palabras se transforman en mis palabras, para que yo pueda ser transformado, consagrado de igual a Él por el Espíritu Santo como sacrificio por la salvación de los demás. Y María nunca falta en ese momento, porque como ella estaba en Calvario, ella también está en la misa. Y de hecho, Juan Pablo II apunta de que todo el evento del Calvario está presente en la misa. Entonces, cuando Jesús dice a Juan, ahí tienes a tu madre, dice que en la misa se renueva este acto de Jesús que nos ofrece su madre.
Entonces, si queremos consagrarnos a Jesús a través de María, ¿a dónde va a llevarnos la Virgen? Sino al Calvario, sino a la Eucaristía, sino a ese momento cuando Jesús se ofreció al Padre completamente. Y de hecho, Juan Pablo II, cuando fue a Fátima, después de ese atento de asesinato, él explicó, la consagración a la Virgen consiste en esto, en permitir el lado abierto de Jesús para recibir de allí su sangre y agua, de ser lavado del pecado, de recibir la sangre de la nueva alianza en la Eucaristía. Porque sangre y agua representan bautismo y Eucaristía, esos dos sacramentos que he mencionado. Entonces, ¿a dónde va a llevarme la Virgen si me consagro? Ahí, para ser lavado con el bautismo, una confesión, para beber de este amor de Jesús, pero también ella me va a enseñar cómo participar en ese don de Jesús, don de sí mismo. Él me va a pedir que yo participe en dar de mí mismo como Jesús para el bien de los demás. Y así me consagro, es decir, me dedico completamente a Dios. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad. ¿Y qué es su voluntad? La salvación de muchos pecadores, incluso mí. ¿No? Pero mi salvación en parte depende de que si estoy trabajando por la salvación de los demás, porque nadie puede ir al cielo solamente cuidando a sí mismo. ¿No? Entonces, ahí vivimos la consagración, porque eso es el momento real cuando el Espíritu Santo consagra el pan y vino y consagra a nosotros de vuelta cada día, para que podamos vivir el bautismo a través de la Eucaristía, a través de vivir como don a Dios Padre, ofrecernos a Él y ofrecernos a los demás. Ahora, ¿qué más es importante para esos dos sacramentos? La oración. Obviamente no es que basta participar en los sacramentos, volver a la casa y no hacer nada más. Para vivir la realidad de lo que significa bautismo, significa la Eucaristía, exige una vida de oración profunda. Y eso es mi tercer punto. Aquí la mayoría de los versículos de meditación de hoy explica la agonía de Jesús en el jardín. Y algo siempre sale a mí, aunque lo he dicho muchas veces, sale a mí como sacerdote, es que Jesús necesitaba rezar por 3 horas antes de que pudo aceptar en completo la voluntad de su Padre. Jesús necesitaba rezar 3 horas. Ahora, si Jesús, Dios y hombre perfecto, necesitaban su humanidad para que su voluntad humana accediera completamente a la voluntad de Dios, necesitaba 3 horas. ¿Cuántas más horas necesito yo? ¿Cuánto más tiempo necesito yo para poder aceptar lo que Dios me pide? Porque es fácil en la mente decir, sí, que se haga tu voluntad, pero el corazón no tan fácilmente acepta. Si fuera tan fácil, bueno, todos seríamos santos en unos minutos, porque dijéramos que se haga tu voluntad y en realidad cumplimos la voluntad de Dios y ya, punto final. Pero sabemos, no es así. Y así en el griego la palabra agonía no refiere tanto a una agonía interior psicológica, no refiere a una agonía emocional que alguien está en dificultades. Agonía, agón en griego, refiere a cuando alguien está peleando con otra persona. ¿No? Hasta agón refiere a las Olimpiadas griegas originales de hace miles de años. Cuando alguien está peleando, batallando físicamente con otra persona hasta la muerte. Esto es lo que estaba haciendo Jesús. Peleando contra el pecado, peleando contra Satanás, peleando contra la muerte. Y él obviamente murió, pero a través de su muerte dio muerte a todo esto. Puso fin a todo esto. Eso es una imagen para entender qué grave es el asunto de la oración. Hemos pasado días donde tenemos letanías, tenemos oraciones escritas, son buenas.
Pero hay que recordar de que esa consagración es como un punto de partida. Es decir, es como un nave que tiene que zafar, creo, es decir, tiene que salir del puerto para su viaje, ¿no? Si la consagración es como la preparación para que el barco pueda salir del puerto, entonces después de la consagración estamos en el océano. Necesitamos navegar el mar, el océano, para llegar a la puerta. Y necesitamos cada día mirar al cielo, porque de hecho, hasta hoy, los que viven, los que pasan, por ejemplo, tiempo en los barcos grandes, ¿no? Por ejemplo, que viajan desde China a Sudamérica, a Estados Unidos, ellos navegan por las estrellas. Tienen que salir por la noche, mirar hacia el cielo y así se dan cuenta de dónde están. Lo mismo nosotros. Si estamos nosotros en ruta hacia el cielo, tenemos que mirar al cielo cada día. Y no simplemente mirar y nada más, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estaba hablando con un marinero, me explicó todo el proceso para averiguar, entender matemática. Toma tiempo para ubicarse, para que él pudiera decir si están en ruta o no, ¿no? Lo mismo nosotros, no, la oración no es echar un vistazo al cielo, decir unas cosas y seguir con la vida. No, necesitamos como Jesús pararse, tomar tiempo, exige energía, exige entrega y como San Lucas en su versión de la agonía de Jesús en el huerto, exige hasta sangre, exige todo de nosotros. Y así en el Evangelio de Mateo dice que Jesús se entristeció y se angustió. Y hasta pidió que Dios Padre quitara de él este cáliz. Porque no es natural que nosotros vamos a querer sufrir. No es natural decir que, bueno, sí tengo que sufrir y pasar por la cruz. Y si no fue fácil por él, ¿cuánto más necesitamos nosotros esta oración? ¿Y qué pasa en esta oración? La realidad de lo que hemos recibido en los sacramentos, es decir, la gracia, la presencia del Espíritu Santo, entra más y más a nuestra humanidad, ¿no? Porque los sacramentos son como la lluvia, echan agua sobre la superficie de nosotros. Pero si nosotros no rezamos, este agua como simplemente se queda en la superficie. Pero a través de la oración empapa la tierra, entra más y más a lo profundo de nuestro ser, ¿no? Entonces, a través de la oración, el Espíritu Santo entra a lo más profundo de nuestra humanidad para que podamos vivir según la voluntad de Dios y no simplemente por decisión de la mente, por esfuerzo de voluntad, sino desde el corazón, como un hijo. Porque así quiere Dios. Dios quiere que vivamos como sus hijos. Hijos obedientes, hijos que quieren obedecer su voluntad. Porque solamente un hijo puede llegar al crucifijo. Solo un hijo podría decir sí al Padre, aun cuando le da un cáliz, ¿no? Un cáliz de sufrimiento. Solo un hijo que conoce el Padre puede hacer esto. ¿Y cuántos de nosotros decimos no al Padre? No por malicia, sino como Pedro, como Santiago y Juan en el jardín, estamos dormidos. Otra vez, no por malicia. ¿Pero qué quiere decir dormidos, echado en la cama y estamos durmiendo? O sea, Dios no tiene problema en que nosotros podemos dormir. ¿Qué es estar dormido en el sentido bíblico? Estamos distraídos, dispersos, nuestra atención por muchas partes, pero no en Dios. Y Satanás sabe de que si quita de nosotros la oración, quita de las gracias que Dios nos puede conceder. San Pedro Julián Emar dijo, todas las tentaciones de Satanás se reducen a esto de quitarnos la oración. Porque a través de la oración, todas las gracias de Dios llegan a nosotros. Entonces, si nosotros no rezamos, podemos recibir ninguna gracia. Entonces, ¿qué nos hace dormidos? ¿Qué nos quita nuestra atención? ¿Qué nos hace
flacos, no prontos a obedecer a la voluntad de Dios. Puede ser diferente por cada persona. Para algunas personas puede ser algo como de alcohol. Para otras personas puede ser algo un hobby que ocupa demasiado de su tiempo. Por otras personas puede ser amistades que no hacen bien, que son pérdida de tiempo, ¿no? Pero cada uno de nosotros tenemos que identificarnos como Pedro, Santiago y Juan. Porque no es fácil estar ahí con Jesús en el huerto para rezar. Pero ahí conocemos a Jesús de verdad en su misterio. Porque es fácil conocer a Jesús cuando está haciendo ministerio en Galilea, cuando está cumpliendo milagros, cuando nos está sanando, cuando nos da comida, cuando hace todo bien. Pero cuando Jesús invita a nosotros a sufrir con Él, mira cuántas personas desaparecen. Hasta los propios discípulos desaparecieron. Solo Juan estaba ahí y las mujeres en Calvario. ¿Cuántas veces esto pasa? De que decimos que queremos conocer a Jesús. Esta semana es sobre conocer a Jesús, pero no queremos conocer a Él en su sufrimiento. ¿Por qué? Porque no se puede conocer a Jesús en su sufrimiento simplemente de lejos, mirando un crucifijo. Sí, yo puedo saber mucho de Jesús así, pero para conocer a Jesús en su sufrimiento, hay que participar en su sufrimiento. Y solamente así puedo conocer en completo su corazón. Su corazón que está completamente inflamado con amor, inflamado con el Espíritu Santo. Entonces, en ese día de la consagración, nosotros podemos pensar, meditar, contemplar esos 3 puntos. Primero, la Pascua y nuestro bautismo. Este ciclo de cada día de morir a nosotros mismos, estar sepultados a este mundo, a todo lo que tiene que ver con cosas no de Dios, y después de resucitar con Jesús. Segundo, el misterio de la Eucaristía y la consagración, no simplemente de Jesús, sino de nosotros, de vivir esa consagración como un don total de mí mismo para Dios, para los demás, para su salvación. Y el tercer punto, la oración. Oración profunda, oración perseverante, que me hace capaz de conocer a Jesús. Porque solamente si lo conozco ahí, voy a poder también conocer a Él en su gloria y en su resurrección. Padre Tadeo, muchas gracias por esta meditación. Cuánta riqueza y qué importante, en verdad. Hermanos, el Padre Tadeo en pocas palabras nos ha dado tanto para meditar. En primer lugar, nos habla del sufrimiento. El sufrimiento que es parte de la vida de cualquier persona. No hay persona en este mundo que no pase por el sufrimiento, pero la diferencia está en cómo la llevamos. Ahí debemos de conocer a Cristo para aprender de Él, en cómo Él pidió sí, si fuese posible ser liberado del cáliz, pero luego dijo que se haga tu voluntad, siempre mirando al más allá y la bendición más grande, lo que sea, lo que le dé más gloria a Dios, y eso es la voluntad del Padre. Pero ¿cómo hacer la voluntad del Padre? El mismo Cristo, como dice el Padre, oró por 3 horas. Él que es Dios en su naturaleza humana, necesitó orar 3 horas para poder tener la gracia de hacer la voluntad del Padre, porque Él sabía lo que vendría. Entonces, si no hay esa oración, no hay esa unión y no hay esa gracia para poder hacer su voluntad. Qué maravilla. Y qué gracia también de saber que es en los sacramentos que recibimos también la gracia. Y es que es muy importante participar en la comunión. Y no podemos participar en la comunión si no tenemos también la gracia de desear
estar en comunión con Él a través del sacramento de la reconciliación. Entonces, ¿cuántos sacramentos tenemos para poder acceder a esa gracia? Que no podríamos hacerlo, digamos, llevar a cabo nada si no tenemos nuevamente esa unión constante, esa comunicación, esa presencia de Dios en nuestra vida diaria. ¿Es así, verdad, Padre? Sí, sí, tenemos muchas maneras para vivir con esta gracia, sumergidos en esta gracia. Es nuestra parte aprovecharnos de todas las oportunidades. Amén, Padre. Qué maravilloso lo que nos ha dicho. La importancia del sufrimiento. Padre, hoy en día, y una cosa que nos puede chocar, es que muchas personas dicen, si estás con Dios, estás en paz todo el tiempo, todo es alegría, todo es bonito, pero en esta lectura vemos que el mismo Señor habla de esa tristeza profunda en la que está sumergido. Entonces, no se trata de ser, aparentar estar feliz todo el tiempo. ¿Cómo nos explica esta parte del Evangelio en donde el mismo Dios nos habla de esa tristeza profunda en la que está sumergido, Padre? Hay un santo de Inglaterra, Saint Thomas Merton, San Tomás More, perdón, Moro. Él escribió todo un libro llamado La tristeza de Cristo. Ahora, Santo Tomás Moro fue un mártir, perdió su vida, su cabeza por haber opuesto al rey Enrique el VIII cuando quería liberarse del Papa y de la Iglesia en Roma. Y en ese libro enfatiza de que es parte de la vida humana sentir la tristeza y hace que Jesús mismo sentía la tristeza. En la Biblia vemos en los Salmos, por ejemplo, que es muy normal pasar por todas las emociones y no fingir que no sentimos rencor, odio, tristeza, muchas emociones. Todo es normal. Lo único que es importante es ofrecer todas esas emociones, presentar las emociones a Dios, para que Él pueda, con su gracia, transformar esto, para que pueda llevarnos a escoger bien, a amar, porque hasta la tristeza nos puede ayudar a amar. Pero hay que someter todo esto a Dios y no fingir que no haya tristeza, porque eso sería una locura. Hay muchas cosas que deben hacernos tristes en el mundo, ¿no? Y hay tragedias que pasan. Y lo mejor es simplemente vivir la verdad, admitir la verdad, porque eso es la humildad. La humildad es Amén. simplemente la verdad. Y con la humildad vivimos en la gracia de Dios y con la gracia en tiempo sí transforma todo lo que es malo en todo lo que es bueno, pero con tiempo y no negando de que es verdaderamente malo. Jesús murió, no hay otra manera y no podemos saltar por alto sobre esto solo para quedar con lo bueno. Murió, estaba sepultado, tomó tiempo y María no estaba bailando en el sábado santo. Estaba en la tumba Ujú, rezando con mucha pena, ujú, mucho con dolor, mucho dolor. ¿no? Amén, Padre, amén. Esta es una equivocación, o para mí, que he visto en muchas personas, incluso en la iglesia, en donde sí es cierto, Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de alegría, pero no deja de ser humano, de mostrarnos las emociones que Él sufrió en su naturaleza humana cuando estuvo en la tierra. Sí, Entonces, eso es muy importante. Le damos gracias, Padre, porque no solo se entristeció, sino también se molestó y hasta llamó hipócritas a los fariseos. Entonces, recordemos que es normal y es bueno aceptar nuestra humanidad porque ahí implica la humanidad sí. Santo Tomás de nuestra y Aquino, un humildad. gran teólogo, dedicó, si recuerdo bien, 48 preguntas en su suma teológica a las emociones humanas. 48. No simplemente Ujú. preguntas cortas, son preguntas grandes. Él dedicó mucho tiempo a las emociones porque es una parte integral de lo que quiere decir ser humano. Gracias, Padre.
Así es. Bueno, hermanos, esto es muy importante. Los dejamos para que mediten esta riqueza que nos ha compartido el Padre Tadeo el día de hoy. Es muy importante, recuerden, somos todos humanos, aceptemos nuestras emociones, no nos quedemos en ella, porque entonces, dependiendo de cuál sea, pues entonces tenemos que permitir que Dios entre en nuestras vidas, así como lo hizo María en el momento de la cruz, en la pasión, pues ella no estaba celebrando. Ella estaba compartiendo el dolor de nuestro Señor. Entonces, así como nuestro Señor en esos momentos estaba ah, sufriendo, nosotros también podemos pasar por diferentes momentos, pero todo, como dice el Padre, llevándoselo al Señor como oración, como lo hace María, con aceptación de la voluntad de Dios, permitida o su voluntad perfecta, pero voluntad de Dios al fin. Entonces, le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Les pido que por favor no dejen de orar, hagan el silencio como el Padre, pero también les pedimos que hagan las oraciones establecidas de cada día de la meditación, y durante esta semana las oraciones están en un video aparte. Así que, hermanos, busquen este video aparte de las oraciones de la cuarta semana de la preparación de la consagración a Jesús a través de María, en que el Padre y yo hemos estado orando, hemos hecho todas las oraciones para cada uno de estos días, del día 27 al día 33. Entonces, háganlas en el tiempo que ustedes prefieran, no necesitan ser juntas, no tienen que ser un video después de lo otro, no, pueden hacerlo en cualquier momento del día, porque es un poquito larga la oración de estos días, de esta semana. Le damos gracias al Padre Tadeo y le pedimos que por favor nos dé su bendición al final del día. Gracias, Padre, El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Dios Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesús y pedimos la fidelidad según el ejemplo de María, para que siempre estemos al lado de Jesús, lo conozcamos, lo sigamos más fielmente cada día hasta que estemos con Él, con su Madre en el cielo, con todos sus ángeles y santos. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Demos gracias al Señor, gracias a todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan, siguiéndonos desde los diferentes canales de Mundo Católico, de Despierta al Gigante, de las redes de Mauricio, Guizar y Pablo Vivas, gracias a Ceci Valderrama y gracias especiales a los sacerdotes y hoy al Padre Tadeo Langton. Muchas gracias a los equipos de trabajo también. Por favor, les pedimos oraciones por todos nosotros y les pido oraciones por todas las personas que tengan COVID y que hayan fallecido del COVID también, y por todos los familiares. Hoy me toca vivir esta situación como paciente, digamos, porque en este momento quien les habla les pide disculpas por cualquier inconveniente porque soy con COVID y sé lo difícil que es tener que convivir con otras personas y peor no estar en tu propia casa. Ay, toda una historia, me encuentro en Perú. Que Dios me los bendiga, muchas gracias y contamos con sus oraciones y cuenten con las nuestras.